nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, tengo en mi mano un libro hermoso del Padre Mario Cortis, Vivir en Gracia del Padre Mario Cortis, capítulo 5, nos habla de la gracia santificante. Les había dicho que hay dos tipos de gracia, la gracia santificante o habitual y la gracia actual. Son cosas diferentes. La gracia santificante es algo divino que nos hace hijos de Dios, que nos diviniza, que nos hace herederos del cielo y hermanos coherederos de Jesucristo. Mientras que la gracia actual es cualquier ayuda que Dios da, sea iluminando la mente, sea moviendo la voluntad o cualquier buen ejemplo, etcétera, que nos impulsa al bien. Veamos ahora en este capítulo 5 lo que es la gracia santificante, su naturaleza en primer lugar. Hemos visto que para evitar el pecado y vivir bien, no es suficiente valorizar, incluso hasta su máxima eficiencia, todas las fuerzas naturales, personales de las que uno puede disponer. Como no bastan tampoco todas las ayudas naturales de cualquier género que sean, educación, cultura, progreso, civilización, que el mundo entero pueda dar, aunque se multiplique todo esto hasta el infinito, con el concurso de los hombres más rectos y mejor intencionados. Entonces, para evitar el pecado y vivir bien, no es suficiente lo natural. No es suficiente. Hay lo natural y hay lo sobrenatural. Y la distancia es infinita. Lo sobrenatural, lo divino, que viene de Dios, y lo natural es nada en comparación de Dios. Entonces, todas las fuerzas humanas no pueden adquirir ni un solo grado, ni un solo gramo de santidad de algo divino. Entonces, hace algo más. Ni tampoco bastan todas las gracias externas de instrucción religiosa, predicación sagrada, etc. Es absolutamente necesaria la gracia interior, que Dios mueva la voluntad. Claro, Dios mueve, pero tiene que colaborar. Por ejemplo, un ateo, o disque ateo, o un pecador, está impediendo su pecado, pero Dios lo llama, uno le habla, Dios por dentro impulsa. Ahora, si Él colabora, sale de ahí, si no queda ahí. Como una persona que cae en un pozo profundo, se rompe la columna, no puede salir. Entonces, si le hacen bajar una cuerda y Él colabora, se amarra, lo sacan. Lo mismo, Dios da la gracia interior, sí, pero uno también tiene que colaborar. Nadie va al infierno por culpa ajena, y mucho menos por culpa de Dios. Dios quiere la salvación de todos. Uno tiene que colaborar. Sin la gracia interior, el hombre es físicamente, o sea, absolutamente incapaz de hacer el más mínimo acto sobrenatural, esto es, un acto que de algún modo puede servir o contribuir a la salvación eterna. Entonces, sin la gracia interior, sin la gracia de Dios, el hombre no puede absolutamente nada para la vida eterna. Los minerales son físicamente incapaces de cualquier acto que pertenezca a la vida vegetativa. Una piedra no puede ser flor, es imposible. Las plantas no pueden ejecutar actos propios de la vida sensitiva. A los animales resulta imposible todo acto de vida intelectiva. De igual manera, ningún hombre sin la gracia interior podrá hacer nada que entre en el orden de la divinización, esto es, que sea sobrenatural. Entonces, como la piedra no puede sentir, como el animal no puede pensar ni hablar, bien, el hombre no puede producir nada de sobrenatural si no viene desde fuera. Ahora bien, la gracia interior puede ser de dos clases, como dijimos, actual y habitual. Esto es, gracia santificante con las virtudes infusas. Cuando una persona se bautiza, recibe la gracia, la santidad, algo divino, como raíz, como tronco. Y con esto vienen fe, esperanza, caridad. Tres virtudes que ponen el alma
en contacto con Dios, en el sentido que creemos lo que Dios reveló, en Él ponemos nuestra confianza y esperanza y a Él amamos. Pero en germen recibimos esto en el bautismo. Recibimos también 4 virtudes que moralmente nos perfeccionan lo cristiano: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, que, por ejemplo, la prudencia perfecciona el ojo del alma acerca de la salvación eterna. Porque un hombre cristiano que vive cristianamente la fe no se deja corromper. ¿Por qué? Y porque sabe que esto es peligroso para la eternidad y ofende a Dios. Y también junto con la gracia santificante tenemos los dones del Espíritu Santo. Entonces, junto con la gracia, el alma que está en gracia de Dios, tenemos la gracia. Con la gracia tenemos 3 virtudes que le llevan el alma hacia Dios: fe, esperanza, caridad. 4 virtudes que perfeccionan al hombre cristianamente y los 7 dones del Espíritu Santo. Esa es la gracia santificante. Ahora, gracia, caridad y virtudes van todas juntas. Y todas crecen como los 5 dedos de la mano, juntas. Todo crece junto. Entonces, cada acto de virtud que hacemos, cada acto de fe que hacemos, de caridad, de esperanza, nos hace... Y cada sacramento que recibimos dignamente viene a hacer crecer la santidad. Por ejemplo, si tiene 30 grados, digamos, de santidad, como 30 watts, bien crece 40, 50, 60, y juntos y proporcionalmente crecen las virtudes teologales, morales y dones del Espíritu Santo. ¿Cuál de estas 2 clases de gracia interior es necesaria al hombre para poder realizar actos sobrenaturales? Le son necesarias las 2. El hombre necesita de la gracia santificante, y de la gracia actual Dios le impulsa para progresar y hacer actos meritorios. Expongamos algunas propiedades, lo más práctico esencialmente que no sea posible. Primero, de la gracia habitual santificante. En el capítulo siguiente hablaremos de la gracia actual. Hago una paréntesis. La gracia actual de Dios es cualquier cosa buena que nos impulsa a hacer. Una idea, una lectura, un accidente, un buen ejemplo, cualquier cosa nos impulsa. Ahora, la gracia nos hace partícipes primeramente de la vida divina. La gracia nos hace partícipes de la vida divina, nos diviniza. La gracia hace nuestra alma bella de una belleza divina. La gracia nos hace realmente templos del Espíritu Santo, de la Santa Trinidad más bien. Y la gracia nos hace miembros vivos del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. La gracia santificante nos hará gozar las alegrías del cielo. La gracia santificante da fuerzas al alma. La protege. Y la gracia santificante permite al cristiano de participar eficazmente, podemos decir, a la liturgia y recibir los santos sacramentos. Bien, ahora vemos un poco en detalle. La gracia nos hace partícipes de la vida divina. No es poco, es algo divino. Es algo divino. El Hijo de Dios se hizo hombre y murió en la cruz para que los hombres tengan vida y la tengan en abundancia, dijo Cristo. San Juan 10:10. En verdad te digo, dijo Jesús a Nicodemos, el que no vuelva a nacer de nuevo no puede ver el reino de Dios. San Juan 3:5. Entonces, hace falta bautizarse para renacer de nuevo. Por eso es absolutamente necesario bautizar a los niños cuanto antes, y no dejar que pasen los meses para tener dinero, hacer fiesta, esto, aquello, ¿no? Bautizar para hacerlo hijo de Dios. El bautismo es cuestión del niño, no es de la familia y del convivio y de la pachanga. Esto no es cristiano. Que hagan una alegría, una comida, es excelente, pero esto es añadido. Primero bautizar. Entonces, en verdad te digo, el que no vuelva a nacer de nuevo, bien, no puede entrar en el reino de los cielos.
La iglesia fue instituida por Cristo para comunicar a los hombres esta vida divina que les ha merecido con su pasión y su muerte. La iglesia cumple esta misión por medio del apostolado. ¿Para qué Cristo murió en la cruz? Para merecernos salvación, el perdón, la gracia. ¿Y cómo llega esta gracia a nosotros? Mediante la iglesia. ¿Y cuáles son los instrumentos de la iglesia? Son los sacramentos. Los sacramentos. De ahí la importancia de preparar las almas a recibir los santos sacramentos, porque el que no sabe qué es, ¿qué va a hacer? Pero ¿de qué vida se trata? ¿De qué vida estamos hablando? Bien, es evidente que Jesús no habla de la vida natural. Los hombres tienen esta vida natural independientemente de la redención, de la iglesia y del apostolado. Cualquier hombre que nace, tiene la vida natural. Jesús habla de la vida sobrenatural. Tengan vida y la tengan en abundancia, la vida sobrenatural. Entonces aquí se trata de la vida sobrenatural, de la vida divina que consiste en la gracia santificante. Ahora, ¿por qué eso llamamos gracia? Porque es un don divino gratuito. Don divino gratuito. Entonces, es gracia. Del que posee esta vida, decimos que vive en gracia de Dios. De quien la adquiere, decimos que es engendrado. Del que la pierda, muere espiritualmente hablando, está en pecado mortal. Del que la recupera, decimos que resucita. Del que la comunica a los demás, decimos es su Padre. Del que la hace perder a otros, por ejemplo, con el escándalo, decimos que es un homicida y que mata a las almas. Realmente hay dos vidas, la vida natural, la vida sobrenatural. Claro, la vida sobrenatural no la vemos con los ojos, pero vemos con los frutos. Vemos con los frutos, porque tuvimos tantos santos y santas, tantas almas generosas y abnegadas por vivir la caridad al máximo, y la caridad va junto con la gracia, la vida divina. Esta vida divina en nosotros es una realidad espiritual y sobrenatural, como la luz en la lámpara, como el alma en el cuerpo, así la gracia en el alma. Cuando una persona muere, el alma se separó, el cadáver pudre, hacemos de esconderlo rápido. Cuando un alma está en pecado mortal, huele feo también por sus malas acciones. Dios nos hace, mediante la gracia, hijos adoptivos, con un cambio, con una elevación de nuestra naturaleza humana, con una dote que penetra intrínsecamente en nuestra alma, que sobrepasa toda sustancia creada y que nos da el derecho de llamarnos y de ser hijos de Dios, dice San Juan en la primera carta 3:1. Entonces, el bautizado recibe algo que penetra totalmente su alma. Como el hierro, se lo pone en el horno, al sacarlo es fuego y hierro al mismo tiempo. Como la esponja, la pone en el agua, al sacarla es agua y esponja al mismo tiempo. ¿Sí? Realmente el alma divinizada es divinizada mediante la gracia. Y al divinizarla, el alma se hace hija de Dios y heredera con derecho a la dicha divina. Ahora, todos los hombres están llamados a ser hijos de Dios. Y en una general hablamos que somos hijos de Dios como criaturas suyas, pero en sentido cristiano real, de derecho al cielo, es los que están en estado de gracia de salvación, de gracia santificante. Mediante la gracia nos hacemos participantes de la naturaleza divina. Somos levantados por encima de nuestra naturaleza, somos hechos semejantes a Dios. Tendemos a Dios no ya como simple autor del orden natural, sino como autor del orden sobrenatural. Muy hermoso todo esto, ¿no? Entonces nos hacemos participantes de la naturaleza divina, ¿no? Como el oro en el crisol, ¿no? Fuego y oro al mismo tiempo. Ahora tendemos con la gracia
hacia Dios no como autor del orden natural, lo que hacen las religiones humanas, ¿sí? La nuestra es sobrenatural, lleva más allá, más todavía. El que profundice en la inmensidad de esta palabra hijos de Dios, entenderá toda la conexión de los dogmas cristianos, de la esencia de la vida cristiana, la verdadera alma de la historia de la humanidad, último fin al que aspiramos. Entonces, ser hijos de Dios no es cualquier cosa. Y de ahí viene el respeto. El respeto al niño, el respeto al joven, a la mujer, a todos, el respeto, en todos los sentidos. Las obras inmortales de los padres griegos y latinos, estos grandes santos que llamamos padres de la Iglesia, nos demuestran que la gracia era el tema principal de sus homilías y de sus escritos. Hablaban mucho de este tema. No somos cualquier, somos regenerados, renacidos, liberados. Echad un pedazo de hierro, no son comparaciones tomadas de los padres de la Iglesia, echad un pedazo de hierro en el horno ardiente, sin perder su naturaleza de hierro, se convierte en algo de tan ardiente y luminoso como el mismo fuego. Se hace flexible, maleable y difunde a su alrededor luz y calor. El cristiano, lo mismo es su alma. Se hace luz en la inteligencia, calor, caridad en la voluntad. El hierro toma las propiedades del fuego y como éste ilumina, calienta, quema, consume. Así sucede al alma por medio de la gracia. No deja de ser una sustancia creada, el alma, finita, imperfecta, pero se incorpora a sí misma una nueva naturaleza, participación de la naturaleza divina. Si Dios quisiese mostrarnos la abierta y desplegar ante nuestros ojos su potencia y sus facultades, reconoceríamos en ella algo de humano, pero también algo de divino, y lo humano y lo divino tan estrechamente unidos como el fuego y el hierro en una masa incandescente. Entonces el alma en estado de gracia realmente es divinizada, es hija de Dios, no es cualquier cosa. El alma iluminada y calentada por la caridad. Ahora, esta gracia en el alma, ¿qué hace? Bien da el alma, la gracia da al alma una belleza divina. Una belleza divina. Como les dije, una santa que vio un alma en estado de gracia dijo, si no hubiera sabido que era solo Dios, me hubiera puesto de rodilla para adorarla. Al contrario, San Claret dice que si una alma viera un demonio o un alma en pecado mortal, haría paro cardíaco del horror. Entonces, como el pecado afea al alma, la gracia la hace bella, la diviniza. La gracia santificante es la perla preciosa, el tesoro escondido para poseer, el cual vale la pena sacrificarlo todo y hacer un buen negocio a costa de despojarnos, si es menester, de todas las cosas, incluso de la vida. El precio, dice Santo Tomás de Aquino, el precio de la gracia santificante, incluso la más mínima, de un solo justo, por ejemplo, del alma de un niño recién bautizado, es mayor que todos los dones naturales del universo entero. Entonces, un miligramo, digamos, un grado de gracia, para un niño recién bautizado, un alma que acaba de confesarse y convertirse, es mayor que todos los dones naturales del universo entero. Ahora, si un alma vale toda la creación, entonces uno entiende por qué los santos, por qué los católicos conscientes hacían tanto esfuerzo y tantos gastos para colaborar en la salvación de las almas. Imaginaos que tenéis ante vosotros una balanza. Imaginaos que sobre un platillo se han acumulado todos los tesoros de la tierra y todos los
mundos y los trabajos artísticos más variados hechos con los más preciosos materiales, oro, plata, diamante, piedras preciosas. Entonces, toda la riqueza del mundo, póngala en el platillo de la balanza. Poned en el otro platillo el más mínimo grado de gracia. ¿Hacia qué parte se inclinará de pronto, sin dudar, el fiel de la balanza? No cabe duda alguna hacia dónde está aquel grado de gracia. Entonces, un solo grado de gracia, de santidad, bien, vale más que todos los tesoros del mundo. Un padre austríaco contó una historia. Su padre fue testigo de este asunto. Una pobre mujer mendiga entró en una carnicería y pidió un pedazo de carne. Y el carnicero, burlándose de ella, había unos militares ahí también, burlándose de ella, dijo, ¿qué quieres? Un pedazo de carne, voy a rezar por ti. No tengo dinero. Dijo, escriba esto que dices. Entonces, para burlarse de la pobre mujer, puso el papelito de la petición en la balanza y tomó un pedacito de carne. Pensaba que carne va a ser más pesada que el papel, ¿no? No, el papel quedó más pesado. Puso más y quedó más pesado. Puso más. Pues, estoy enojado. ¿Quiere que dé una pierna de puerco o qué? Pero los militares ahí, que se habían burlado de la anciana, se dieron cuenta de que habían fallado gravemente a la caridad, ¿no? Delante de este milagro. Uno de ellos se convirtió. Más tarde se contó a su hijo el motivo de su conversión y su hijo contó esta historia. Entonces, realmente pasan cosas así. Un gramo de caridad, es decir, una sola persona que deja el pecado para tomar el camino de la salvación, vale más todo el oro, el dinero del mundo. Otro punto, la gracia nos hace templo de Dios, templo del Espíritu Santo, dice San Pablo. ¿No sabéis, dice San Pablo, que vuestros miembros son templos del Espíritu Santo, que en vosotros mora y que Dios os ha dado y que por eso ya no os pertenecéis a vosotros mismos? Glorificad y llevad a Dios en vuestro cuerpo. 1 Corintios 6, 19 y siguientes. Entonces, cuando decimos templo del Espíritu Santo, es una manera de hablar en lo real, es templo de Dios, Trinidad. Porque Padre, Hijo, Espíritu Santo son inseparables. Se atribuye, manera de hablar, a Dios Padre la creación, al Hijo la redención, al Espíritu Santo la santificación. Pero en lo concreto es obra de la Santa Trinidad, porque todo lo que Dios hace, Trinidad, fuera de sí, es obra de la Santísima Trinidad. Entonces, no puede ser más claro, ¿no sabéis que vuestros miembros son templos del Espíritu Santo? La idea de la inhabitación de Dios en nosotros por medio de la gracia era muy común en los escritos de los padres de la Iglesia. Inhabitación trinitaria, dicen. Dios habita en el alma en gracia de Dios. Ya el primero de ellos expresó con energía esta idea en el momento de su martirio. Trajano, en el juicio preguntaba a San Ignacio de Antioquía cómo se llamaba, insultándolo con estas palabras: demonio perverso, ¿cómo te llamas? San Ignacio le respondió: nadie llama demonio el que es un teóforo, teóforos, portador de Dios. Teos, Dios, foro, foren, el que lleva a Dios. Me llamo Cristóforo, soy portador de Cristo. Entonces, ¿tú llevas dentro de ti al crucificado? Sí, es Cristóforo aquel que lleva a Cristo en su corazón. Esto es claro, pues se ha escrito: yo habitaré en ellos y colocaré en ellos mi morada. Trajano dictó la sentencia que Ignacio de Antioquía, tercer obispo de Antioquía, Trajano dictó la sentencia que Ignacio, que se gloría de llevar a Cristo dentro de sí, sea conducido a Roma
para ser pasto de los leones, de las fieras. Queridos hermanos, ustedes saben que Dios es omnipresente, ¿no? ¿Dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Bien, hay varias presencias de Dios. Quiero clarificar esto. Hay la presencia de Dios en su acto creador, ¿no? Dios ha creado y sigue creando. Hay presencia de Dios por su poder, tiene poder sobre las cosas, y por su conocimiento, ¿sí? Estas tres presencias de Dios son universales en toda la creación. Donde que era algo, bien, Dios ha creado, sigue creando, tiene poder, conocimiento de Él. Pero hay una cuarta presencia que nos hace hijos de Dios, es la presencia mediante la gracia. Y ahí nos hace hijos y templos del Espíritu Santo. La fe, al enseñarnos que por la gracia santificante Dios habita realmente en el alma del justo, nos hace todavía más fácil, más suave y, por decirlo así, más natural y precioso ejercicio de la presencia de Dios y la vida de continua oración. Realmente el hombre, por la gracia, se hace hijo de Dios. Y realmente es templo de Dios. Por lo tanto, tengamos cuenta de esa presencia. Hubo un gran sabio cristiano de los primeros siglos, Orígenes. Su padre, cuando es el origen del niño, bien besaba su pecho diciendo: beso a Dios que está en el pecho de mi hijo. Y es verdad, es templo del Espíritu Santo. De ahí las mujeres deben honrar su cuerpo vistiéndose, los hombres igual. Y nosotros, si somos templos de Dios, y bien, Dios realmente vive como padre, como esposo, como amigo en nuestra alma. Entonces pensamos en esto y digamos con los santos: prefiero morir antes que pecar. Y puesto que no se trata de fantasías o de opiniones, sino de una sacrosanta realidad garantizada por Dios, ¿quién sabrá decir qué excelso motivo de gozo constituye esta verdad? Así como en la familia tratamos con nuestros padres y hermanos, también en la actividad interior de nuestra alma vivimos realmente con el Padre, Hijo, Espíritu Santo, estableciendo con ellos una inefable familiaridad que no está sujeta a caso alguno ni al peligro de morir, puesto que Dios no muere. Y por esta razón los santos tenían a pecho de no ofender a Dios en nada, no separarse de Dios. El pensamiento de que por la gracia nos hacemos templos de Dios y herederos del cielo, de cuánto gozo llena el corazón y qué maravillosa fuente de dulce abandono en las manos de Dios hace brotar en las almas. Por eso Chesterton podía afirmar: el verdadero gozo es el gigantesco secreto del cristiano, de ser hijo de Dios. Además, el pensamiento de la gracia nos acostumbra a respetar y a venerar a todos nuestros hermanos, pues son también ellos tabernáculo viviente de la Santísima Trinidad. Entonces, no solamente eso debe darnos a nosotros alegría, también esto nos impulsa a amar y respetar a nuestros hermanos, que son templos del Espíritu Santo. Templos, más bien, de la Santísima Trinidad. A la luz de estas verdades, el corazón se inflama de celo por el retorno de los pecadores a Dios. Entonces, si sabemos, si estamos conscientes que por la gracia el hombre se hace templo sagrario de la Santa Trinidad, entonces esto debe impulsarnos a trabajar de todas nuestras fuerzas para la conversión de los pobres pecadores, para que sean también hijos de Dios y no dejarlos en su pobreza, en su miseria espiritual, con riesgo de ir al infierno eternamente. Y también, si estamos conscientes que el alma, el cuerpo, el alma del cristiano en estado de gracia es templo de la Santa Trinidad, debemos evitar toda profanación sacrílega
de este templo. De ahí el respeto de su cuerpo y del cuerpo de los demás. ¿Qué más hace la gracia en nuestra alma? Bien, no podemos indicar ni siquiera de pasada, ni mucho menos nos es posible presentar en toda su luz las admirables consecuencias teológicas que dimanan, que vienen, que brotan de otra enseñanza de la revelación. La gracia nos hace miembros vivos de Jesucristo, con el cual formamos un solo cuerpo místico. Entonces, realmente la gracia nos hace participantes de miembros vivos del cuerpo místico de Cristo. Por eso, cuando Cristo derrumbó a Saulo de Tarso de su caballo, dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dijo: ¿por qué persigues a mis discípulos? A mí me persigues. Entonces, el hecho de bautizar a un niño, por ejemplo, o el hecho que una persona se arrepiente, se confiesa, deja el pecado, y bien Dios Padre la mira como si fuera Cristo mismo. Cristo mismo. Y por eso el día del juicio nuestro Señor dice a los buenos: vengan los benditos de mi Padre, porque tuve hambre y sed, me dieron de comerme. Y dirá a los malos: váyanse, no me dieron a mí. Pero Señor, ¿cuándo te hemos visto sediento, hambriento? No, cada vez que dejaron de hacer a estos, a mí tampoco no lo hicieron, váyanse. Entonces, realmente la gracia nos hace miembros vivos de Jesucristo, con el cual formamos un solo cuerpo místico. Como un árbol. Un árbol tiene muchas ramas, ¿sí? Pero todas verdes, vivientes. Esto es el cristiano en estado de gracia. Un árbol con ramas secas, estos son los cristianos en pecado mortal. Ahora imagínense como cuando muchos en una comunidad están en pecado mortal, pobre de ellos, como ramas secas. Pero la diferencia entre las ramas secas y lo del cuerpo místico, la rama seca está seca, ¿no? Nunca va a ser verde, ya se perdió la vida, ¿no? Mientras que el árbol del cuerpo místico de Cristo, el alma en pecado, seca por el momento, todavía está ahí. Puede revertir, recibir la vida por la conversión, el arrepentimiento y la confesión. De ahí la importancia de trabajar para la conversión de los pecadores, instruyéndoles de este peligro y facilitarles el camino para recuperar la gracia mediante el arrepentimiento de una buena confesión. Esta verdad de ser miembros del cuerpo místico de Cristo, bien estudiada y meditada, nos explica los heroísmos de caridad de los santos, que se consumían en el ejercicio de las obras de misericordia para con el prójimo. Si nos dejásemos iluminar e inflamar por esta verdad, reviviría en nosotros la caridad de los primeros cristianos y se harían entre nosotros naturales, como lógica consecuencia de nuestra fe, los heroísmos de los más grandes apóstoles de la iglesia. Entonces, a la medida que vemos que un alma costó la sangre de Cristo y un alma está llamada a la eternidad, ser hija de Dios, bien, uno haría todo su posible para ayudar a esta alma a salvarse, santificarse y llegar a la gloria. Y también es honor de Dios. Otra consecuencia de la gracia santificante nos hará gozar las alegrías del cielo. La gracia santificante nos hará gozar las alegrías del cielo. El que posee la gracia santificante no es simplemente un hombre, sino un hombre divinizado, hijo de Dios realmente. Tiene en sí la vida divina, vive con la vida de Dios y por eso está destinado a gozar la misma felicidad de Dios. Podríamos decir que la gracia santificante da al alma humana el paladar para poder gustar la alegría, la felicidad propia de Dios. En esta tierra, cuando un señor va a comer a casa de un amigo, no sienta a su chofer en la misma mesa, sino que lo manda a comer con los criados. Pero nuestro Señor premia a sus siervos, conduciéndoles a gozar con él la misma gloria de su Padre y a gustar el mismo manjar en la mesa celestial, a fin de que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, dice Cristo, San Lucas 22:30. La verdad es que
En ningún banquete de boda sucede que mientras al esposo se le sirva la carne, los invitados tengan que contentarse con solo la ensalada, ni que tengan esto solo agua para beber, mientras que el esposo bebe buen vino. Todos los comensales comen los mismos manjares y beben el mismo vino que el esposo. También en el cielo todos los elegidos gozarán de la misma felicidad infinita y eterna de Dios. El alma está hecha por la felicidad, y bien, por eso va sobre el infierno, porque ahí no hay ninguna felicidad, ninguna alegría ni gozo. Pongamos otros ejemplos. Así como un ciego no puede admirar un paisaje, ni un sordo es capaz de gustar las dulzuras de una melodía, tampoco el que está privado de la gracia santificante podrá ir a gozar la felicidad eterna. Si damos un terrón de azúcar, un pedazo de carne a un perro, este se lo come y saborea. Si se lo derramamos a una planta, esta se lo podría comer, no podría comer ni gustar, por muy exquisito que fuera. ¿Por qué esta diferencia? Si la planta también tiene vida. Porque para gustar el sabor de una cosa no vas a tener la vida vegetativa de las plantas. Es necesario poseer la vida sensitiva de los animales. En otras palabras, no basta estar vivo a la manera de una planta, es menester tener la vida de un animal para saborear el azúcar. Démosle a un niño un cuento divertido, leyéndolo se divertirá, será capaz de dejar la cena y de no meterse en la cama hasta haberlo terminado. Pero si ese niño se lo leyese a un gato, si este cuento se lo leyese a un gato, este no entendería ni se entusiasmaría por él. ¿Por qué? Para entender la trama de una narración y divertirse con su lectura, no basta la vida sensitiva que tienen los animales, sino que es indispensable la vida intelectiva que tienen los hombres. En otras palabras, no basta ser vivos como el gato, es menester vivir la vida del hombre para entender las cosas. Con otras palabras, sin la gracia, es imposible llegar a Dios. Pero la vida de Dios no es igual a la que tienen los hombres. Dios tiene una vida diversa, infinitamente más perfecta que la nuestra. Por consiguiente, con nuestra vida natural no podemos entender ni gozar la dicha de Dios. Para poderlo hacer sería preciso tener su vida, vivir con su vida. El hombre entendería y gozaría el paraíso si pudiese disfrutar de la vida misma de Dios. Pero Dios es omnipotente, puede hacer todo cuanto quiere y por el infinito amor que tiene para los hombres, hace en su favor un prodigio, da posibilidad a todos los hombres de conseguir esta vida divina, de hacerse vivos con su misma vida, poder de este modo ir al cielo y gozar de su misma felicidad. Dios nos da esta vida divina cuando infunde en nuestra alma la gracia santificante. Entonces el momento del bautismo o el momento de la confesión después un pecado grave, bien Dios derrama en nuestra alma una vida nueva, divina, que nos hace hijos de Dios. Y esto se llama la gracia santificante, junto con la fe, esperanza, caridad, los dones del Espíritu Santo y las virtudes morales. Esto es muy importante saberlo. Otro fruto de la presencia de la gracia santificante. La gracia santificante da fuerzas al alma. Se habla mucho y con razón de la belleza divina de la gracia. Pero recordamos que la gracia es también la fuerza del alma. Fuerza y belleza al mismo tiempo, como la cabellera que lleva Sansón. Se podía comparar a la gracia con el barniz que se da a los muebles al mismo tiempo, que los hace elegantes, los preserva de la polilla. Así también la gracia santificante embellece el alma con un esplendor divino
y les comunica una fuerza con la cual puede preservarse de caídas que, a no ser por ella, no podría evitar. Entonces el alma que está en gracia tiene fuerzas, energías para resistir el pecado. Ya el alma que está en pecado mortal ya no tiene esta fuerza de resistencia, por eso conduce otro y otro y otro y otro en este pecado. Por eso el Papa San Gregorio dijo, cuando uno tiene la desgracia de un pecado mortal, que se confiese cuanto antes, porque si no va a conducir a otro y otro y otro y otro. En otras palabras, la gracia santificante es indispensable no solo para ir al cielo en la otra vida, sino también para vivir bien en esta, según la afirmación del gran cardenal Luis Villot. Ve de bueno. La gracia santificante se requiere en particular a fin de poder evitar largamente el pecado mortal. ¿Quieres evitar el pecado mortal? Vive en gracia de Dios. Por eso el hombre que no está en estado de gracia, si no la recupera pronto con la penitencia, no puede menos de volver a caer más y más veces en nuevos pecados. Entonces, cuando uno pierde la gracia, es como una persona débil, frágil, cualquier microbio la enferma, ¿no? Y conduce otros pecados. Esta doctrina es fundamentalmente apoyada por la Escritura, la más conforme a los concilios. Entonces la gracia santifica, purifica, ilumina, embellece y también fortalece. Esta doctrina también es conforme a lo que enseñan los santos padres de la Iglesia y sentencia común de los teólogos y en particular Santo Tomás de Aquino. De hecho, Jesús en su discurso de la última cena insiste en que sus discípulos queden unidos a él como los sarmientos en la vid, y explica el motivo diciendo: el que no permanece en mí será arrancado como el sarmiento seco y será recogido y echado a arder en el fuego. San Juan 15:6. Entonces, como la rama del sarmiento del árbol cortada se seca, así el alma en pecado mortal queda seca. Hace falta revertirla cuanto antes por la penitencia, dije. Es el pecado mortal lo único que nos puede separar de la vid y secarnos. Por eso, mientras que uno posee la gracia santificante, tiene en sí la linfa divina que le da vida. El libro de Monseñor de Ségur llamado La Revolución, la Revolución Francesa, de 1789, Monseñor de Ségur cita en su libro masones que dicen: el mejor puñal para herir a la iglesia en el corazón es la corrupción. Hagan corazones corruptos y dejará de haber cristianos. Y esto es verdad. En la medida que los católicos están en pecado mortal, se pierden la fe, porque el pecado mortal poco a poco conduce incluso a la pérdida de la fe. Entonces, San Pablo en su carta a los romanos repite el mismo concepto del maestro: desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta es: la gracia de Dios por Jesucristo nuestro Señor. Romanos 7:23. Con estas palabras San Pablo se refiere a la gracia santificante, pues dice poco después: no habéis recibido el espíritu de servidumbre en el temor, sino el espíritu de adopción como hijos, para poder exclamar: Abba, Padre. Romanos 8:15. Y es precisamente la gracia santificante la que nos hace hijos de Dios. Los documentos también eclesiásticos confirman la enseñanza de la Escritura a este respecto. El Concilio de Cartago, África del Norte, cuyos cánones fueron aprobados por el Papa Celestino I para toda la Iglesia como regla de fe, dice: el que afirma que la gracia de Dios, por la que el hombre queda justificado, puede obtener únicamente la remisión de los pecados cometidos y no la ayuda para no cometerlos, sea anatema. Entonces, el que dice que la gracia no fortalece, sea anatema, sea maldito, excomulgado. Entonces, no solamente la gracia en la penitencia perdona los pecados, también ayuda al hombre para no cometer, para no pecar. Muchas veces los católicos piensan que la confesión es para libertarse del pecado. Es verdad, pero no es completo. Hay más. La confesión no solamente borra el pecado, limpia el alma, expulsa el demonio, da la gracia del Espíritu Santo y las virtudes del Espíritu Santo, también nos da
fuerzas, energías contra el pecado futuro. Eso es muy importante saber. De ahí la importancia para la reforma de una familia, de una comunidad, de una escuela, de un convento, de un pueblo, perdón los pecados, confesión. La más grande obra de caridad que puede hacer un sacerdote después de ofrecer el Santo Sacramento de la Misa es confesar. Es confesar para libertar a la gente del pecado. Imagínense dos personas que tienen mismos pecados, están en el hospital. Uno se confiesa y bien se salva. El otro muere en pecado, va al infierno. Como los dos ladrones en la cruz, ¿no? El que se arrepintió, se reconoció pecados, fue perdonado. Entonces la gracia nos ayuda para no cometer pecados. Añade el mismo concilio de Cartago, el que diga que la gracia de la justificación se nos da para que por su medio podamos únicamente con mayor facilidad cumplir aquello que con nuestra libertad hemos de cumplir, de modo que también sin esa gracia podríamos, aunque con mayor dificultad, cumplir los mandamientos, sea anatema. Entonces aquí van contra el pelagianismo, que es negación de cierto modo de la gracia. Entonces no solamente necesitamos de la gracia, no solamente debemos para salvarnos de la gracia, pero también necesitamos de la gracia para cumplir los mandamientos. Sin mí nada podéis, dijo Cristo. Y el Concilio de Trento, frente a Lutero, dice, es herético decir que es imposible para un hombre justificado que se encuentra en gracia santificante observar los divinos preceptos. Entonces Lutero decía, no es posible cumplir los mandamientos. Y bien, esto dice, el concilio es herético, es herejía, es falso. Con la gracia de Dios sí se puede. El concilio hace ver claramente con estas palabras que existe una diferencia entre aquel que está en pecado y aquel que está en gracia. Este último recibe más ayuda divina para observar la ley divina. Claro, el hombre siendo libre puede siempre fallar, pero una persona en buena salud, hay muchos microbios que en el aire, ¿no? Ellos mueren, tú vives, pero si eres frágil, ¿quién muere de este coronavirus? La gente diabética, la gente obesa, la gente que tiene otros problemas. Fácilmente más muere que el que está sano. ¿Y qué dice el Papa Gregorio Magno? Bien, ese Papa declaró, el pecado que no es borrado enseguida por la penitencia, no tardará en arrastrar pronto con su peso a otro pecado. Noten eso. El pecado que no está destruido lleva a otro y otro y otro. Y Santo Agustín, el gran doctor de la gracia, enseña que sin la gracia santificante el hombre cae. Dice que prohíbe los pecados, no vivifica al hombre. La letra de la ley prohíbe los pecados, sí, pero no vivifica al hombre, sino que más bien lo mata porque indica el mal sin dar la fuerza para evitarlo, a no ser que venga la gracia a librarnos mediante la fe en Jesucristo, cuando se derrama la caridad en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Y qué dice Santo Tomás de Aquino? Dice, Santo Tomás tiene por cierto que quien está en pecado mortal se encuentra en la imposibilidad moral de evitar nuevos pecados mortales. Entonces, el que está en pecado mortal, bien, está debilitado y por lo tanto fácilmente cae en otros pecados mortales. Y da la razón psicológica. El hombre que vive en estado de pecado mortal podría, por medio de la reflexión, ejecutar alguna cosa que no sea conforme con el fin que ya ha escogido y con la inclinación de la propia costumbre. Pero puesto que el hombre no puede estar siempre en tal estado de reflexión, no puede permanecer largo tiempo sin obrar de un modo que está en concordancia con una voluntad que ya se ha puesto en contra del orden divino, a no ser que por la gracia se coloque enseguida de nuevo en el justo orden. Entonces, cuando uno está en pecado mortal, dio la espalda a Dios. A veces puede pensar y decir esto no, pero como está de espalda a Dios, bien fácilmente va a caer del otro lado y en el pecado. Y finalmente,
la gracia nos hace participar, digamos, en la liturgia, ¿no? El estudio de la gracia y sobre todo la vida de la gracia hace conocer, apreciar, vivir de verdad la liturgia y ayuda a obtener abundante fruto espiritual de los tesoros de doctrina que ésta tiene. En general, el misal, el breviario, el pontifical, el ritual recuerdan con frecuencia las ruinas que nosotros ha causado el pecado original y contienen continuas alusiones a la necesidad, efectos y eficacia de la gracia actual. Último punto de este tema de la gracia y la moral cristiana. Los padres santos de la Iglesia deducían la moral cristiana de la verdad de la gracia como consecuencia natural y necesaria. Con toda razón, pues el cristiano en gracia debe por fuerza sentir en la dignidad que consigo lleva la vocación a la superioridad moral. No hemos de maravillarnos de que, superando la lógica humana, la moral cristiana exija el perdón de los enemigos, el amor a todos, la devolución de bien mal habido. Por esto es claro que ninguno podrá jamás darse cuenta de aquello que debe absolutamente hacer si no conoce la doctrina de la gracia. Oscurecida esta doctrina, desaparece todo principio lógico de la sublimidad moral del Evangelio. En otras palabras, el cristiano sabe que todo pecado mortal, todo pecado que va contra los mandamientos de Dios, de la Iglesia, lo separa de Dios. Por lo tanto, si quiere salvarse y mantenerse hijo de Dios, debe practicar la moral cristiana y por lo tanto cumplir los 10 mandamientos. Y al cumplir los 10 mandamientos pone orden en sí, orden en su familia, orden en el país, orden donde quiera que esté. Reconoce, oh cristiano, decía el Papa León Magno, reconoce, oh cristiano, tu dignidad. Puesto que has sido hecho partícipe de la naturaleza divina, guárdate bien de retornar con una conducta ligera a tus pasadas bajezas. Acuérdate de cómo has sido arrebatado del poder de las tinieblas y conducido a la luz, el reino de Dios. Por el sacramento del bautismo has sido hecho templo del Espíritu Santo. Guárdate bien de arrojar lejos de ti, con tus malas acciones, el Espíritu Santo. Hacerte otra vez esclavo del demonio, puesto que el precio de tu rescate ha sido la sangre de Cristo. Te guiará sin duda por el camino de la justicia aquel que te ha redimido por su misericordia. Ciertamente, sigue el Papa Gregorio Magno, ciertamente, si tuviese que entrar en nuestra casa un gran rico, un hombre muy amigo, poderoso, barreríamos antes la casa con esmero y diligencia, no sea que pudiera alguna cosa disgustar la mirada del amigo. De la misma manera, quien prepara a Dios la casa del alma, tiene que borrar antes las manchas de las obras malas. Entonces, oh cristiano, hecho hijo de Dios, no regrese a la bajeza de tu vida pasada. En conclusión de todo, ¿cómo se comunica la gracia? Bien, la gracia se comunica primeramente por el bautismo. Crece con los demás sacramentos. Si uno ha tenido la desgracia de perder la gracia, con una buena y sincera confesión, recuperar la gracia, recuperar la caridad, recuperar al Espíritu Santo. Y las almas en gracia de Dios, cada vez que hacen actos buenos, son meritorios. Todo lo que hacemos en estado de gracia es meritorio. El hecho de dar un vaso de agua a un niño en estado de gracia es meritorio. Todo lo que hacemos en estado de gracia nos prepara mejor lugar, podemos decir, en el cielo. Ahora, supongamos una persona está en un lugar donde no hay misa, no hay sacerdote, está en pecado mortal, ¿qué debe hacer? Quiere confesarse, porque Cristo dejó la confesión como medio de recuperar la gracia y la santidad. Quiere confesarse, no hay sacerdote. Bien, se pone de rodilla, si posible,
se arrepiente de tu corazón, con firme propósito de no volver a pecar, llora sus pecados en su corazón, con el deseo sincero de confesarse cuanto antes apenas ve un sacerdote, y bien, esto se llama acto de contrición perfecta. Entonces, Dios ya le perdona. Si muere, se salva. Pero con cuidado, con firme propósito de enmienda, de no volver pecado, de arrepentimiento y de querer confesarse. Quiere confesarse y busca un sacerdote, no encuentra. Entonces, llora su pecado, se arrepiente, firme propósito de corregirse y de confesarse cuanto antes. En esta condición, hace un acto de confesión perfecto. Entonces, el más grande regalo que Dios nos da en esta vida es la gracia santificante que nos hace hijos de Dios, herederos del cielo, príncipes, nos fortalece, nos santifica y nos da derecho al cielo. Entonces es una locura perder la gracia por una cosita que pasa como un sueño. Que Dios los guarde, la Virgen los bendiga. Amén.